Continuación del capítulo 4, lección 2, de 2D a 3D, comando revolución, puntos de control de superficies, revolución por carril. Tarea: crear 3 objetos por la técnica de revolución. Para iniciar con la lección, vamos a continuar con el ejercicio que les pedí que guardaran en la lección anterior. Sobre esta forma que representa una silueta, vamos a aplicar algunos comandos que permiten transformar un objeto bidimensional en líneas en un objeto tridimensional conocido en Rhino como polisuperficie. Después de abrir el archivo, maximizamos la vista frontal para tener una mayor comodidad en la ejecución de los comandos. Vamos a desplazar el puntero del mouse hacia los comandos de superficie y vamos a buscar el comando revolución. El comando revolución crea una superficie revolucionando una curva de perfil que define la forma de la superficie alrededor de un eje también definido por nosotros. Seleccionando el comando, el programa nos pide seleccionar la curva de perfil que vamos a revolucionar. Seleccionada la curva, procedemos a dar Enter o clic derecho con el mouse para pasar a la siguiente fase del comando. De inmediato, el programa nos pide seleccionar el inicio del eje de revolución. Para este paso es bastante útil tener seleccionada alguna referencia a objeto. En este caso nos serviría atraer al puntero del mouse al final de una línea. Haciendo clic izquierdo defino el punto inicial del eje y desplazando el mouse hacia abajo hasta una segunda referencia defino el punto final del eje de revolución. Para analizar mejor la función del comando, voy a ir a la vista de perspectiva, donde se ve cómo la silueta amarilla en rotación sobre el eje definido puede crear una superficie continua. Para esto, ubicamos en la barra de comandos la opción Círculo completo, a la cual le damos clic. Luego, para visualizarlo mejor, utilizamos la vista en modo sombreado. Podemos ver cómo con el uso de esta herramienta y en pocos pasos, un objeto bidimensional puede transformarse en un objeto tridimensional. Habrán ocasiones donde la forma no requiera una revolución completa. En estos casos aplicamos el comando de la misma manera, seleccionando la curva a revolucionar. Luego definimos el inicio y el final del eje de revolución para pasar a ingresar el ángulo inicial desde donde queremos que comience la rotación. Teniendo el 0 como la ubicación inicial de la línea, luego ingresamos el ángulo final que define cuánto queremos rotar esa línea. Si el ángulo final es un valor positivo, la rotación va a ir en contra de las manecillas del reloj. Por el contrario, si el valor es negativo, va a ir en el sentido de las manecillas del reloj. Otra opción interesante que nos provee el comando revolución es la de permitir que el objeto final sea deformable. Seleccionando esta opción en una línea continua, el programa posteriormente nos permitirá editar la superficie a través de puntos de control, permitiendo una deformación orgánica del objeto, moviendo o rotando los diferentes puntos que se tengan seleccionados. Para llevar a cabo este ejemplo, seleccione un grupo de puntos por área y luego desde la vista frontal ejecuto el comando rotar, que como primer paso me pide definir el centro de rotación y posteriormente el segundo punto de referencia desde el cual se va a iniciar la rotación. Como se puede observar en la vista de perspectiva, la forma del objeto cambió, añadiendo un pequeño pico a la copa que previamente habíamos modelado. Continuando con las opciones interesantes, vamos a revisar otra variante del comando revolución. Para esto necesitamos una figura adicional que funcionará como carril. En el comando polígono escojo la opción para dibujar una estrella. Modifico el número de los lados para hacer una estrella de 5 puntas. Paso a definir el centro de la estrella y su longitud. Finalmente, defino el radio interno de las puntas para llegar a la forma del carril. La idea en la variación del comando es que la estrella funcione como el carril que tomará como guía de revolución la silueta de la copa. Para los usuarios de Windows deben hacer clic derecho sobre el comando revolución. En Mac aparece como el comando revolución por carril. Rhino nos pide seleccionar primero la curva de perfil a revolucionar. Posteriormente nos pide seleccionar la curva que tenemos como forma de carril, con referencia al final de la línea, el inicio del eje de revolución y por último elegir el final del eje de revolución. Vemos cómo la silueta de la copa se desplaza sobre la línea de la estrella, pudiendo haberlo hecho también sobre cualquier forma. Un caso práctico en el uso de este comando podría ser el modelado de este ducto de ventilación.
Para iniciar, me aseguro de que las opciones Smart Track y Grid Snap estén activas. Esta última con el objetivo de que el cursor se mueva entre los puntos de las intersecciones de la rejilla. Utilizando el comando polilínea y sin tener en cuenta medidas, procedo a dibujar una parte de la silueta que va a revolucionar la forma del ducto. Descompongo la figura en 5 segmentos de línea, de los cuales selecciono 4 para dejar la primera línea por fuera. Con el comando copiar objeto, realizo 4 copias de la silueta una detrás de otra. Selecciono la última parte, descompongo las líneas para borrar 2 de ellas. Utilizando la polilínea, completo la forma de la silueta. Me aseguro al final que las líneas que conforman la silueta estén unidas. Ahora desde la vista superior voy a crear el carril. Me dirijo hasta la herramienta de crear cuadrado y selecciono cuadrado desde el centro y esquina. El programa me pide definir el centro del rectángulo y después la esquina. Debo asegurarme que el cuadrado esté referenciado en su centro y lado con los finales de la silueta. Teniendo los dos componentes, procedemos a ejecutar revolución por carril. Selecciono la silueta como curva de perfil. Selecciono el carril, que para este caso es el cuadrado. Continúo eligiendo el inicio y final del eje de revolución. Finalmente el comando ejecuta la forma que necesitamos.